Johann Wolfgang von Goethe nació el 28 de agosto de 1749 en Frankfurt, Alemania, y murió el 22 de marzo de 1832 en Weimar. Goethe fue un poeta, novelista, científico alemán, filósofo de la naturaleza y dramaturgo, que ayudó a formar el romanticismo, movimiento el que influenció profundamente. Desde pequeño fue formado con la corriente religiosa protestante que tuvo su origen en las ideas del alemán Martín Lutero. Hijo de Johann Caspar Goethe, un abogado y consejero imperial que se retiró de la vida pública y educó a sus hijos él mismo, bajo la misma de no perder el tiempo en lo más mínimo, y de Catarina Elisabeth Textor, una hija del antiguo burgomaestre de Frankfurt. Estas vinculaciones familiares le pusieron en contacto desde el principio con el patriarcado y la vida política. De inteligencia superdotada y provisto de una enorme curiosidad, hizo de todo y llegó a acumular una completa cultura. Primeramente estudió lenguas, aunque sus inclinaciones iban por el arte, y nunca a lo largo de toda su vida dejó de cultivar el dibujo. Al tiempo, se interesó por otras ramas como la geología, la química y la medicina. En 1765, Goethe estudió Derecho en Leipzig. Allí conoció los escritos de Winckelmann sobre el arte y las culturas griegas, pero una grave enfermedad lo obligó a dejar sus estudios en 1768 y volver a Frankfurt. En 1770 continuó sus estudios de Derecho en Estrasburgo para luego terminarlos en el año 1771. Los años 1770 y 1771 fueron muy importantes para Goethe, ya que conoció a Friedrich Brion y al teólogo y teórico del arte y la literatura Johann Gottfried von Herder. Friedrich le inspiró la mayoría de sus personajes femeninos, y Herder le introdujo en la poesía popular alemana y le descubrió el universo de Shakespeare. Empezó a hacer prácticas de abogacía en Wetzlar y colaboró con Herder en la redacción del manifiesto fundador del movimiento Tempestad e Ímpetu. Durante 3 años se dedicó a la escritura. En 1772 ayudó a Herder con Tempestad e Ímpetu. En 1773 escribió La mano de hierro y en 1774 escribió Las cuitas del joven Werther. Goethe encontró la inspiración para su última obra a mediados de 1772, cuando hacía prácticas de abogacía en el tribunal de Wetzlar. Se había enamorado de Charlotte Buff, novia y prometida de su colega, lo que hizo que Goethe cayera en depresión. Johann Christian Ketzner y Karl Wilhelm Jerusalem, también abogados en prácticas. Atormentados por un amor no correspondido, Karl se suicidó utilizando una pistola prestada por Ketzner y Goethe. Unió ambas historias para su novela en 1774, en Las desventuras del joven Werther. Esta historia alcanzó un éxito tan grande y representó también en la figura protagonista el desencanto de las jóvenes generaciones, que suscitó una epidemia de suicidios adolescentes en el país, a semejanza del joven protagonista. En el año 1775, Goethe se compromete con la hija de un banquero de Frankfurt, Lili Schonemann. Pero las diferencias sociales y el estilo de vida entre ambas familias terminó por desbaratar el compromiso, que no llegó a formalizarse en matrimonio. El noviazgo terminó en el otoño de ese mismo año, y Goethe no dudó en aceptar la invitación a la corte de Weimar, en donde huyó de 2 cosas: del compromiso sentimental con Lili y el ejercicio de la abogacía.
Al servicio del príncipe heredero Carlos Augusto, Goethe ya hasta su muerte fijó su residencia en Weimar. Las numerosas tareas que éste le encomendaba le hicieron abandonar prácticamente la literatura durante casi 10 años. Pero, gracias a esto, pasó de ser consejero secreto de legación a consejero secreto y finalmente se convirtió en una especie de ministro supremo. Otra de sus funciones fue la supervisión de la biblioteca ducal. Inicia en esa época sus investigaciones científicas. Interesado por la óptica, concibió una teoría distinta a la de Isaac Newton sobre los colores. Desde un puesto tan importante, Goethe tuvo la oportunidad de relacionarse con la alta aristocracia y conoció a personajes notables como Napoleón Bonaparte, militar y gobernante francés, Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta y pianista alemán, Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, y Friedrich Schiller, poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán. El 11 de febrero de 1783, Goethe ingresó en la masonería. En marzo de 1784, haciendo investigaciones sobre la osteología, descubrió el hueso intermaxilar, poniendo una de las primeras piedras en la teoría de la evolución del hombre, aunque en esto se le adelantó por muy poco el anatomista francés Vic, lo que le puso una gran frustración. Para el año 1788, a su regreso a Weimar, se encuentra con un escándalo, cuando llega a divulgarse que desde ese mismo año vive amancebado con una jovencita, Christiane Vulpius, que le dio al año siguiente un hijo, Julius Goethe. 4 abortos sucesivos posteriores inducen a creer que entre ambos había incompatibilidad de grupos sanguíneos. Fausto. La primera versión de esta obra estaba acabada en 1773, pero el autor la siguió retocando hasta 1790. Ya en abril de 1806 estaba completo, pero las guerras napoleónicas demoraron 2 años la publicación hasta 1808. En conclusión, la primera parte se publicó hasta 1808 y la segunda parte solo sería publicada en 1833, un año después del fallecimiento del autor. La primera parte de esta compleja tragedia se articula en torno a 2 centros fundamentales. El primero es la historia de cómo Fausto, fatigado de la vida y decepcionado de la ciencia, hace un pacto con el diablo, que le devuelve a la juventud a cambio de su alma. El segundo es la historia de amor entre Fausto y Gretchen, que Mefistófeles manipula de forma de que Fausto llegue al homicidio, matando al hermano de su amada, y Gretchen tenga un embarazo indeseado, que le conduce primero al infanticidio y luego a ser ejecutada por asesinar a su hijo.